Ya. ¿Sí se puede ver? Sí, Ok. Bueno, buenos días chicos. Hoy día en nuestra segunda sesión, semana 2, vamos a ver lo que son los genes de la familia. Primero, hay que hablar de las propiedades de los genes. ¿Alguno recuerda alguna de estas propiedades que lo hayan visto antes en biología, me parece? Son muchas propiedades. Aquí les coloqué algunas, las más destacables. Primero, esto sí lo vieron, la parte de lo que es la replicación, la capacidad que tiene una cadenita de ADN de pasar de ser solo una a convertirse en dos. Eso es prácticamente la replicación. Es ultra mega necesaria para poder realizar la mitosis celular. Después, la propiedad informacional. ¿Qué nos quiere decir? Que dentro de cada gen va a haber información que nos va a permitir codificar tanto lo que son enzimas, que también van a cumplir funciones en nuestro organismo, como también diferentes proteínas. Que eso también me parece que lo ven un poquito en la parte de lo que es la traducción. Después, ¿qué más? Vemos lo que es la variación genética, la capacidad de los genes de cambiar. ¿Qué quiere decir? De formar nuevas combinaciones de genes dentro de cada cromosoma. Por ejemplo, cuando una población está en migración, la capacidad que tienen sus genes de adaptarse y estos cambios se heredan de generación en generación. Es por eso que nosotros evolucionamos, no estamos estáticos. Y por último, la capacidad que tiene de mutar, pero no solamente es la capacidad de mutar, sino que los genes mutan, pero pueden seguir reproduciéndose. ¿Qué quiere decir reproduciéndose? Replicándose. O sea, estos dos van de la mano. Y ya, eso es en general las principales propiedades de los genes. Ahora, hoy día vamos a hablar de nuevo acerca de trastornos genéticos. La semana pasada, hay varios tipos de trastornos genéticos. La semana pasada vimos los cromosómicos, que eran las alteraciones tanto estructurales como las alteraciones numéricas. Ahora vamos a ver otros tipos de trastornos genéticos. Y los primeros de ellos van a ser los monogénicos. Estos tienen que ver con la herencia mendeliana y son el 7,5% de los trastornos genéticos en total. Los cromosómicos ya los vimos, es el 6%. ¿Alguno se acuerda de alguna trisomía que ya hemos visto la semana? No, no fue la semana pasada. Anteayer. Semilla 21. 21, que es el síndrome de Down, una de las más importantes, también de las más comunes. Después, la multifactorial. La multifactorial es una suma de los genes más el ambiente. Eso es lo que produce la alteración. Estas de aquí, de hecho, son anomalías multifactoriales. Esto es anencefalia. Anencefalia, como lo dice su propio nombre, cefalia viene del sistema nervioso central, la parte del encéfalo, y an es ausencia. Entonces, no hay formación de cerebro, tienen una baja probabilidad de vida porque como el sistema nervioso central es tan rudimentario, tan simple, solo puede cumplir funciones muy básicas. Entonces, viven a lo mucho unas horas si es que llegan a ser. Y otra malformación multifactorial, que esta es una malformación de la pared abdominal, es debido a una hernia, que es la hernia fisiológica. Esto lo vamos a ver más adelante, cuando veamos la parte del sistema gastrointestinal. Pero solamente para que lo tengan en cuenta, que así es más o menos como son las alteraciones multifactoriales. Y por último, lo que es la herencia típica. ¿Qué quiere decir? Que no está relacionado con Mendel. O sea, va más allá de lo que podemos predecir, como por ejemplo alteraciones mitocondriales y el mosaicismo. Se los expliqué un poquito, no sé si alguno recuerda que era mosaicismo. ¿No? A ver, les Ah, digo. ¿Sí?
Creo que Dime, iba a Luciano. ser que unos cromosomas iban a salir, o sea, o sea, que iban a salir diferentes y los otros iban a salir iguales y que iban a reproducir esa, ¿me Claro, entiendes? claro, por eso es mosaicismo como un mosaico. O sea, hay algunas células que son normales y otras células que tienen esta alteración a nivel cromosómico. Eso es un mosaicismo. Gracias, Luciano. A ver, continuamos. ¿Hay alguna duda con estos? Igual les voy a explicar estos de aquí, o sea, los monogénicos, el cromosómico ya lo vimos, multifactorial, y estos de acá. Pero a grandes rasgos, ¿tienen alguna duda de ellos? Entonces pasamos con los primeros, los monogénicos. Como les digo, tienen que correrse la herencia mendeliana. ¿Qué es eso? Es como un dato muy de CTA. La herencia mendeliana fue propuesta por un genetista de apellido Mendel, el cual nos dio como, por así explicarlo, un tarot de la genética. O sea, lo que podemos predecir de acuerdo a cierta información. Eso es la herencia mendeliana. ¿Y qué nos dice? Que nosotros en nuestros cromosomas vamos a tener lo que son los alelos. ¿Dónde están los alelos? En una zona llamada locus. ¿Y qué es el locus? Zona donde se van a tener que transcribir genes. Ahí están los alelos. Entonces recuerden, nosotros somos una combinación de nuestros dos padres, así que tenemos dos alelos por cada gen. De estos alelos vamos a heredar uno que es de nuestro padre y el otro que es de nuestra madre. ¿Y qué sucede? Eh, Estos dos alelos van a estar en constante competencia. ¿Por qué? Porque ambos quieren manifestarse. O sea, ambos quieren verse reflejados a la larga en sus hijos. Así que hay algunos alelos que son más fuertes que otros y a estos les decimos dominantes. Aquí está. Y los representamos con una mayúscula. Y hay alelos que son más débiles, que se manifiestan menos, o sea, que no ganan esta competencia y van a ser los alelos recesivos. Y a estos los expresamos con una letra así, minúscula. ¿En qué los diferencia? Bueno, un alelo dominante va a necesitar solamente, a ver, ¿cómo se las explico? Ya, son dos combinaciones de alelos, ¿cierto? Entonces, tenemos este alelo de aquí que es el paterno y este alelo de aquí que es el materno. Para que se manifieste esta característica que es dominante, necesita que un solo alelo sea dominante. O sea, si este es dominante y este es dominante, se va a manifestar la característica dominante. Si este es dominante y este es un gen recesivo, se va a expresar la característica dominante. ¿Cuándo se va a expresar la recesiva? Cuando ambos alelos tengan la característica recesiva. Un ejemplo, algo que sea dominante, el cabello de color oscuro. Si tenemos el alelo paterno del cabello de color oscuro y el materno de cabello de color oscuro, entonces nosotros vamos a tener cabello de color oscuro. Si en este caso nuestro padre nos dio el alelo que tiene lo que codifica el cabello de color oscuro y la madre el cabello de color claro, vamos a salir igual de cabello de color oscuro. Y si nos dan ya ambos alelos recesivos, o sea, ambos expresan color de cabello claro, entonces ahí sí vamos a nacer con el cabello de color claro. Es por eso que hay algunas características que son más comunes, como por ejemplo los ojos de color café, el cabello rizado, son características dominantes. Con que un padre coloque esa información genética, su hijo ya la va a representar. Está claro esta parte porque es la base de lo que vamos a ver después. Si no, se los puedo volver a explicar, no hay problema. Esta sería la fórmula de acá. Le voy a hacer zoom. Uy, ahí está. Ya, basta con la presencia de un alelo dominante. Dos alelos dominantes, el resultado, la información del dominante. Un alelo dominante y uno recesivo, el resultado, la información del alelo dominante. ¿Cuándo va a ser recesivo? Cuando ambos dan la información recesiva. Esa sería la formulita. Eso sí, traten de tenerlo bien, bien en cuenta. Así como podemos heredar las características físicas,
también podemos heredar diferentes condiciones genéticas. Y estas siguen este mismo patrón. O sea, hay algunas alteraciones que son dominantes y otras alteraciones que son recesivas. Y las podemos clasificar de diferentes formas. Miren, primero, dependiendo de dónde está el gen que tiene la condición. Si está en los primeros 22 pares, autosómico. Eso ya lo habíamos visto. Y si está en el par sexual, o sea, en X o en Y, va a ser una alteración ligada al sexo. Y después, por la expresión de los alelos, eso ya lo vieron, dominante, con que tenga una letra mayúscula y es dominante, recesivo, dos letras minúsculas. Y acá esto es como de nomenclatura. ¿Qué quiere decir heterocigoto? Que tiene un alelo dominante y un alelo recesivo. ¿Sí? ¿Qué significa hetero? Es diferente. Entonces, como uno es dominante y recesivo, son diferentes entre sí, así que por eso es heterocigoto. Y homocigoto es cuando homo significa igual, homogéneo, lo mismo. Dos recesivos, dos dominantes. Son iguales, así que van a expresar prácticamente lo que es. ¿Está clara esa parte? Sí. Ok. A ver, vamos a continuar. Ya. Aquí sí, présteme atención porque son varios patrones de herencia. Los primeros que vamos a ver son los autosómicos, que eran esta acá. O sea, los que están en los primeros 22 pares. Y después vamos a ver lo que es ligado al sexo. O sea, en el cromosoma X y en el cromosoma Y. Ya. Autosómica. Hay una herencia autosómica dominante. ¿Qué quiere decir? Que la alteración va a estar en un alelo dominante. O sea, la alteración es una letra mayúscula. ¿Qué significa? Que se necesita solamente de un alelo que tenga esta alteración para que se herede. O sea, es más fácil de heredar, porque en la recesiva necesitamos que los dos presenten la condición, ¿cierto? Entonces acá basta con que un solo padre presente la condición y esto ya se va a poder manifestar en sus hijos. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacerles un. Ya. Estos vendrían a ser nuestros padres. Este sería nuestro papá y este es nuestro. Ellos también tienen dos alelos. Entonces, en este caso, el padre es el que está enfermo. Tiene el alelo dominante con la condición. Este de aquí, esta es la red flag. Así que hizo otro alelo normal. Y la madre tiene los dos alelos sin la condición, o sea, los dos alelos normales. Entonces, esta es una tabla típica de Mendel de las posibilidades de herencia. Como les digo, es como un tarot. Tratamos de predecir cómo es que van a salir sus hijos a nivel genético con esta tablita. Bien, supongamos que el padre dona este alelo, que es el que tiene la condición, y la madre, pues su alelo sano. Este va a ser un caso afectado. ¿Por qué? Porque es dominante. Entonces requiere solamente que uno esté mal para que el niño salga con la condición. Pero si tiene suerte y dona su alelo que está sano, como la madre también está sana, entonces nace normal. El otro caso, este es el otro alelo de la madre. Igual el padre dona el alelo que está mal, que está con la condición. Así que una letra mayúscula. Y la madre, como está sana, igual letra minúscula. Acá también estaría heredando la condición, porque tenemos aquí la alteración. Y bueno, como este alelo está sano, si lo hereda, no pasa nada. Entonces acá es un niño normal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es un 50% de posibilidad, si tenemos un padre con una afección de este tipo, de que sus hijos la lleguen a heredar. Eso es, para eso prácticamente nos sirve la tabla. Si ustedes, no sé, están en el examen y no se llegan a acordar, pueden intentar trazar esta tablita y ahí sí pueden refrescar un poquito la memoria, porque es más fácil tenerlo visualmente. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que es esta herencia autosómica dominante. Como pueden ver, ¿qué lo caracteriza? Que se repiten todas las generaciones. O sea, generación 1, generación 2, generación 3. Aquí está el 50% de probabilidades que les hablaba. Tiene dos hijos y uno nació sano y el otro tiene la condición. Ese es el 50%. Y ya, igual se presenta acá en todas las generaciones. Cuando se presenta en todas las generaciones,
se dice que es de herencia vertical. Esto sí no se vayan a olvidar, lo preguntan mucho en exámenes, cómo es el tipo de herencia. Herencia vertical, o sea, va bajando, va bajando, va bajando. Así imagínense. ¿Qué más? ¿Qué otros datos tenemos acá? Ya les dije esto, que el riesgo es del 50%. Ahora, ¿qué es una mutación de novo? De novo significa, novo es nuevo. Entonces, mutación de novo es cuando, por ejemplo, en todo el historial familiar no hay ningún caso, pero de repente eh, nace un bebé y tiene esta condición genética. ¿Pero por qué ocurre eso? Principalmente las mutaciones de novo son debido a que el padre tiene edad avanzada, porque como saben, las células sexuales tienen un cierto tiempo en el cual están, por así decirlo, en su prime. O sea, es un momento más top, el momento perfecto en el cual pueden llegar a tener hijos que van a ser totalmente sanos. Pero con el tiempo, tanto para la madre como para el padre, van perdiendo calidad. Entonces, esto va a hacer que haya más posibilidad de que nazcan con una mutación genética, aunque en su familia no hay antecedentes de eso. Entonces, en el caso del padre, lo que ocasiona son mutaciones de novo. Alteraciones genéticas que antes nunca habían ocurrido en la familia, pero que en este momento aparecen. ¿Por qué? Porque el espermatozoide ya no tiene tanta calidad como cuando era más joven. Y ya, eso es una mutación de novo. Y esto que es la herencia autosómica dominante, pues es bastante común que se ocasione por mutaciones de novo. O sea, porque el padre es muy mayor y el esperma ya no le está dando tanto. Después, tanto la penetrancia como la explosividad variable. Va cambiando de persona a persona. ¿Qué significa esto? La gravedad del asunto. Y ya. Y el individuo es heterocigoto, porque ya les dije, pasa con un alelo que esté enfermito para que el bebé nazca con la condición. ¿Hay alguna duda en la partecita de acá? ¿No? Ok. Esto sí, acuérdense, y que es el 50% también. Me parece que esto se los coloqué en su pretest. Creo que sí. Igual vayan viendo cada dato para que se acuerden las características. Ahora vamos a ver algunas características, no enfermedades, que se heredan por herencia autosómica dominante. O sea, si mis padres lo tienen, es muy probable, 50% probable que yo también lo tenga. Por ejemplo, lo que les dije, el cabello oscuro es dominante. Después, este hoyuelo que se forma acá en la barbilla, igual con los hoyuelos. Luego, enroscar la lengua, que es servir, también es común que sea por herencia. Hay personas que no pueden hacerlo, de hecho, pero no es común que no puedan hacerlo porque es algo dominante. O sea, la mayoría de nosotros podemos. Si no pueden, siento mucho. No es tan importante tampoco. Después el pico de viuda, que es donde inicia el cabello, como un inicio triangular, justo en la parte del centro de la frente. Y luego, al entrelazar los dedos, colocar el dedo pulgar izquierdo sobre el derecho, no es mi caso, pero cuando lo hacen inconscientemente es más común que coloquen el izquierdo sobre el derecho. Y después que el anular sea más corto que el dedo índice, eso también es por herencia dominante. Y ya, estas son algunas características. Ahora sí, condiciones. Lo que les voy a recomendar ahora es que hagan su tablita, dividan los patrones de herencia y coloquen en un cuadro la condición, el gen que afecta, sí, eso principalmente, condición, gen que afecta y el tipo de herencia. Eso es lo que más les van a preguntar. Y también lo tienen que recordar, ¿no? Entonces, primero la acondroplasia. Eh, este actor seguramente lo conocen, no me acuerdo el nombre, sería mentirles, pero padece esta condición, que es la acondroplasia. Es el tipo más común de enanismo. Es una alteración genética que va a hacer que los huesos y los músculos no se desarrollen adecuadamente. Porque, no, la parte, es más que todo la parte del cartílago. Bueno, ahora les explico. Esto es herencia autosómica dominante. ¿Qué quiere decir? Que si este actor tiene un hijo, entonces hay 50% de probabilidades que su hijo nazca con acondroplasia. ¿Cuál es el gen afectado? Pero voy a hacerlo súper. El gen afectado es este de acá, FGFR3. Sé que es difícil la pronunciar el nombre de de qué gen afecta a cada uno. Yo me lo aprendí como fueron gordos, fueron raros, 2.3, por si les sirve.
Entonces, ya, acondroplasia, fueron gordos, fueron raros, 2.3. La ven en su examen, así se van a acordar. ¿Y para qué sirve este gen? Su función es el crecimiento 3 de los fibroblastos. ¿Dónde están los fibroblastos? Prácticamente es para el crecimiento óseo. Y esto va a estar en el cartílago, en el cerebro, en los intestinos. Es por eso que tienen una estatura muy baja. Y ya ocurre entre 1 a 12 de 20.000 recién nacidos vivos. RNB recién nacidos vivos. Y ya, eso es lo más importante. Usualmente no les preguntan cuánto es la recurrencia, más que todo la parte de aquí. Por eso no se olviden de hacer su tablita. Ya, después la osteogénesis imperfecta también está relacionada con lo que es la malformación de los huesos, herencia autosómica dominante, y el gen afectado COL1A1 y COL1A2. Yo me lo aprendí como COLI-A y eh, COLI-A y COLI-A, y a este le puse COLI-A1 y 2. ¿Dónde afecta este? Este va a estar en el cromosoma 17Q, el 1, 1 con 1, y el otro va a estar en el cromosoma 7Q. Y ya. Es una malformación en los huesos, por eso también tienen estatura baja, con mucha debilidad. Y bueno, eso es en general. ¿Tienen alguna duda con estos dos? ¿No? Ok. Acuérdense, FAT, 50% de probabilidad. Eso es muy importante, chicos. Otros dos. Ya lo que es la neurofibromatosis. También herencia autosómica dominante. Y acá sí se van a acordar el toque. Neurofibromatosis, gen NFI. Neurofibromatosis. Ahí está. NFI. Creo que también lo pueden sacar en el examen rápido por las iniciales. ¿Qué afecta la neurofibromina? La neurofibromina es un tipo de proteína. ¿Y qué es lo que va a ocasionar la alteración? Bueno, no sé si se ve bien en la pantalla, pero cerca de los nervios, principalmente los sensitivos, se van a formar esta especie de tumores benignos. Son benignos, felizmente, pero igual es una afección más que todo estética. Y después afecta a nivel del cromosoma 17, esto ya lo saben leer, cromosoma 17. ¿Cuál es el brazo? Arriba abajo. Abajo. Ujú. Brazo Q, perfecto. Ahí está. En la banda 11, digamos que está por acá, nos ponemos justo ahí está la función. Y lo otro que es el síndrome de Marfan. Lo van a reconocer rápidamente cuando ven un paciente porque son pacientes de una gran estatura y sus extremidades son muy largas. O sea, aquí no es tan largo su brazo, pero usualmente hay pacientes que sus brazos pueden llegar casi hasta la altura de las rodillas. También son de un peso muy bajo. ¿Y qué afecta acá? El FBN1. Yo lo recordaba como Fabián 1, y que por si le sirve el síndrome de Marfan, Fabián 1, FBN. Ya está. Y ahí van tratando de recorrer cada uno. ¿Y para qué nos sirve este gen? Para la formación de la fibrilina. La fibrilina es una glicoproteína de gran tamaño, prácticamente. O sea que este es un desorden de tejido conectivo. Y, y ya, el 30% son mutaciones de nuevo en el caso del síndrome de Marfan. ¿Qué quiere decir? Ocurre esporádicamente. Nunca pasó en el árbol genealógico familiar. Si viene este paciente a verte y tú le traces su árbol genealógico, nadie nunca tuvo esto. Tú dices, ¿qué fue lo que pasó? Una mutación de nuevo. Y ya pueden ir investigando más a qué se vio eso. Quizá el padre era de una edad avanzada. Y listo. Continuamos. Ahora nos olvidamos un ratito del HAT, de la herencia autosómica dominante, y vamos a pasar con la recesiva. ¿Cuál era el gran problema de la dominante? Que como solo necesitas un alelo que tenga esta afección, entonces es más probable que se herede. Sin embargo, en la recesiva necesitas que los dos padres tengan este alelo afectado. Entonces es por eso que la herencia autosómica recesiva es más común en, eh,
padres que son consanguíneos, o sea, padres que son familiares. ¿Por qué? Porque tienen la misma historia genética prácticamente, o una muy similar, si son hermanos, si son primos. Así que si alguno de ellos ya era portador, si llegan a tener un hijo, pues hay una posibilidad más alta de que la genética les juegue una mala pasada y que hereden estas condiciones que son mucho más raras que las otras. ¿Qué ocurre con esta herencia? Que no solamente es que haya afectados, sino que también hay portadores. O sea, personas aparentemente sanas que tienen una vida totalmente normal, pero a nivel genético cargan con un alelo que tiene esta modificación y si llegan a tener hijos con una persona que también la tiene, pues sus hijos los van a heredar. Pueden heredar la enfermedad o pueden portarla y ya, esa es la posibilidad. ¿Por qué se puede portar? Aquí voy a hacer zoom acá, creo que lo puse muy chiquito. Tenemos aquí, por ejemplo, al papá, ¿no? Y aquí tenemos a la mamá. Acuérdense que cuando es hard, ambos padres tienen que ser portadores para que esto trascienda, por así decirlo. Entonces, tenemos aquí, como es hard, recesiva, la alteración no va a estar acá, sino va a estar en este, en el chiquito, en la minúscula. Así que vamos a hacer las combinaciones por herencia. Miren, esta está sana, es la dominante. Entonces, dos sanas nos dan un hijo normal. Esta es la que tiene la condición, esta está sana. Entonces tenemos una sana y una que está enferma. ¿Pero qué significa esto? Como es recesivo, entonces tenemos suerte y no va a manifestar la enfermedad, sino que simplemente la va a aportar. Porque acuérdense que para que manifieste algo recesivo tiene que ser doble letra minúscula. Entonces aquí este va a ser un portador. Vamos a ponerle un puntito de cuidado, cuidado con el portador. Después tenemos acá de nuevo. El padre esta vez aporta su alelo que está sano y la madre su alelo que está enfermo. Entonces va a ser A mayúscula, A minúscula. Como la condición es recesiva, solamente la va a aportar. No va a presentar ningún síntoma, ninguno. Pero ¿qué sucede si hereda ambos? Tiene la mala suerte de heredar el alelo que tiene la condición del padre y el alelo que tiene la condición de la madre. Entonces ahí sí, este va a ser afectado. Y ahí contamos nuestros colorcitos. AA, que significa portador. Y A minúscula, enfermo. Entonces, posibilidad de que sea portador, 50%. Posibilidad de que esté enfermo, 25%. Eso es la herencia autosómica recesiva. ¿Tienen una duda hasta acá? Se los puedo volver a explicar, no hay problema. A ver, les voy a decir las características. Ya. Ok, el afectado es homocigoto. ¿Qué significaba homocigoto? ¿Se acuerdan cómo? Ya miren, heterocigoto es cuando eran diferentes, o sea, A mayúscula, A minúscula. Y homocigoto es cuando son iguales. Puede ser dos A minúscula o dos A mayúscula. En este caso, como es recesiva, serían dos A minúsculas. Eso es homocigoto. Acuérdense que en el caso del HAD era heterocigoto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesita solo de una para manifestarse. El HAD sí o sí tiene que ser homocigoto. Esto es importante. Esto ya se los dije, 25% probabilidad de ser afectado, o sea, estar enfermo, 50% de ser portador. Acá hay un ejemplo. Miren, padre portador, madre portadora, lo más probable es que sean una pareja consanguínea, tienen 4 hijos, justo para evaluar las 4 posibilidades. Hereda la parte sana, un hijo sano. Hereda la parte sana y una parte enferma, entonces solamente es portador, no manifiesta nada, pero sí porta la enfermedad. Y hereda la parte enferma con la parte enferma, entonces
va a estar enfermo. Y ya. Eso es a grandes rasgos herencia autosómica recesiva. ¿Y qué quiere decir que tiene un árbol genealógico horizontal? Nosotros acá estamos viendo quiénes son portadores y quiénes están sanos. Pero si nosotros vemos esta familia, pues solamente con verlos no vamos a saber quién está portando, ¿no? Quién está sano. Entonces, cuando se traza el árbol genealógico, ya, cuando se traza el árbol genealógico, lo que tendríamos es esto. A ver, vamos a poner que tiene cuatro hijos. Lo que tendríamos es esto. Dos padres aparentemente sanos, tres hijos aparentemente todos sanos y un hijo enfermo. O sea, no es algo que se haya manifestado en todas las generaciones. ¿Por qué? Porque estos son portadores, pero no podemos saber que lo son a menos que le hayamos hecho un estudio genético. Entonces, a simple vista, el único enfermo es este paciente de aquí. Es por eso que quiere decir que tiene un árbol genético horizontal. ¿Alguien se acuerda cómo era el árbol genealógico de la otra, de la HAP, de la dominante? Vertical. Ujú. Vertical, porque están todas las generaciones. Acá, si lo vemos por fuera, es como, uy, ¿qué pasó? ¿Por qué él está enfermo? Si no hay antecedente en su familia de eso, o sus padres se ven que están sanos. Es porque en realidad los padres eran portadores y no lo sabían. Y ya, eso es herencia autosómica recesiva. Acá les puse dos ejemplos. Eh, este es el que más preguntan, por si acaso. Fibrosis quística. La fibrosis quística es un defecto en el transporte de cloro en la membrana celular. Entonces, ¿qué va a generar esto? Una gran secreción de moco. Es por eso que tienen muchas afecciones respiratorias. ¿Cuál es el gen afectado? CFTR. No tengo mnemotecnia para este, discúlpenme. Ese es el gen afectado. Y ya. ¿De qué se encarga este gen? Es el regulador transmembranoso de la fibrosis quística. Es un gen que previene la fibrosis quística. Y ya. La condición está ubicada acá, cromosoma 7, en el brazo Q, en la banda 21. Ahora, la fenilcetonuria. La fenilalanina, no sé, no recuerdo si esto lo ven en química. Bueno, la fenilalanina es un aminoácido esencial. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cuerpo no lo produce, sino que lo consumimos. Por ejemplo, en el pollo, en el pescado. Es un edulcorante, así que también está en la gaseosa sin azúcar. Así que lo consumimos diariamente y nuestro cuerpo lo procesa, porque no lo podemos producir. ¿Y quién se encarga de procesar la fenilalanina? Esta enzima de acá, que es la fenilalanina hidroxilasa. La va a degradar y va a producir diferentes productos, como por ejemplo lo que es la dopamina, o si no, tirosina y melanina, por ejemplo, ¿no? ¿De qué se encarga la melanina? Del color del cabello y del color de la piel. ¿Qué ocurre con los pacientes que tienen fenilcetonuria? No tienen fenilalanina hidroxilasa, o sea que no pueden procesar esta fenilalanina que consumen. Así que es todo un problema porque la fenilalanina está en casi todas partes, en la carne, en la leche, en el pollo, en los pescados, en los mariscos, en todo aquello que sea sano para nosotros, ahí va a estar la fenilalanina. Así que estos pacientes van a presentar una serie de características porque tienen niveles muy altos de fenilalanina en la sangre, en la orina, en todas partes. Entonces, lo más típico de estos pacientes es que tengan olor a moho. Esto es característico. La piel blanca y el cabello claro. ¿Por qué? Porque no están produciendo melanina. Eczema rebelde, ¿qué significa? Es una afección en la piel, pero voy a hacer mi dibujo medio feo. Es una afección en la piel, un tipo de dermatitis, que se caracteriza por presentar así lesiones rojizas. Se presenta en las mejillas, también en las manos, en los brazos. Eso es el eczema rebelde. Y ya, también presentan cierto grado de retraso mental y tienen una esperanza de vida bastante alta, de casi 50 años. Eso es la fenilcetonuria.
¿Tiene alguna duda con esta parte de aquí? Esto sí, por favor, recuérdenlo, recuérdenlo. Me vino en mi examen, me acuerdo. Así que traten de recordar que casi todo de la fenilcetonuria. Ah, otra cosa, como dato, los pacientes que tienen fenilcetonuria se les da una dieta y no pueden comer carne, ni lácteos, ni mucho pollo, ni muchos pescados y tienen que controlar frutas, verduras, cereales, es muy limitado. Es una condición muy riesgosa. Y ya, y también cuando son bebés tienen que tomar fórmula de leche, pero leche libre en fenilalanina. Porque imagínense, darle más fenilalanina sería totalmente peligroso. ¿Y listo? ¿Tiene alguna duda? Ah, ¿no? A ver. Ahora ya terminamos con la autosómica que es en los 21 pares. Ahora vamos a proceder con lo que es la herencia ligada a los cromosomas sexuales. Primero con el cromosoma X. También hay una dominante en el caso del eh, cromosoma X. ¿Qué quiere decir? Hay una mayor posibilidad de heredarlo. Aquí tenemos que ver algo muy claro. Acuérdense que los varones tienen cromosomas sexuales XY y las mujeres tienen cromosomas sexuales XX. ¿Qué va a pasar? Cuando se trate de alteraciones ligadas al cromosoma sexual, los más afectados van a ser los varones. ¿Por qué? Porque tienen un par, pues, o sea, tienen un hito nomás. Entonces, si le heredan uno que está mal, pues ya fueron. En el caso de las mujeres no es tanto así, o sea, tienen dos. Entonces, ¿se acuerdan de la cromatina sexual? Uno se llega a inactivar, así que esto se puede compensar. Sin embargo, los varones no. Si les toca algo así, ya fueron. Así que es por eso que se dice que en el caso del varón, la herencia es uniforme, o sea, casi siempre se da la herencia. Y en el caso de la mujer, esto va a variar, porque está la posibilidad de que este sea el enfermo y se inactive, entonces sigue viviendo con su otro cromosoma X totalmente sano. Y este es un patrón de herencia. Miren, en el caso de las mujeres, la probabilidad es como un 50%. En los varones, casi siempre le heredan, siempre le heredan cuando es dominante. Por ejemplo, tenemos una madre que está afectada todos los varones afectados en la familia, todos los varones afectados en la familia. Y tiene dos hijas, una hija, uy, no pinta mi lapicito, una hija afectada y una hija no afectada. Ya, ya. Una hija que está afectada y una hija que no está afectada. Y ya. Y algo más que tienen que recordar es que el varón afectado no se lo va a transmitir al hijo varón. ¿Por qué? Porque del padre que recibes el cromosoma Y. Entonces, si la alteración está en el X, no pasa nada. El padre afectado no va a afectar a su hijo varón, pero sí puede afectar a su hija mujer, como sea en el caso. Miren acá, el padre tuvo dos hijos, los dos hijos sanos porque no heredan su cromosoma X, pero la hija sí estuvo afectada. Y ya. Acá hay dos ejemplos, no son tan comunes, así que tranqui. Esta aquí que es primero raquitismo resistente a vitamina D y esta otra de aquí que es el síndrome de Rett son súper raros. Y ya solamente para que lo tengan en consideración. Después, herencia recesiva. Ya en la dominante, eh, todos los varones la heredan prácticamente, las mujeres en un 50%. En el caso de la recesiva, es diferente, porque hay portadores. Siempre que piensen en recesiva, acuérdense de los portadores. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Primero, el padre, si hay un padre enfermo, va a hacer a su hija portadora y a su hijo no lo va a afectar. ¿Por qué? Porque a su hijo le da su cromosoma Y. Entonces acá no pasa nada con el hijo todo tranquilo. Pero en el caso de su hija sí le va a ser portadora. ¿Por qué? Porque tiene un cromosoma normal que le otorgó su madre y el otro cromosoma alterado, entonces por eso porta, porque es recesivo. En el caso de En el caso de que la madre sea la afectada, es diferente. Hay una mayor probabilidad de que su hijo salga afectado. La posibilidad es del 50%. Y ya, y las hijas generalmente son portadoras. Por eso
varón siempre hereda la condición. Uy, me está fallando mi lapicerito, perdón. El varón siempre hereda la condición, no es portador porque solamente tiene un cromosoma X, mientras que la mujer puede tanto portar como heredar la condición. Y ya, ¿por qué se dice que el patrón de herencia es oblicuo? Porque a diferencia de los demás, que era uno en una generación o en todas las generaciones, puede que en este sea intercalado o que algunos padres sí se lo heredan a sus hijos o a otros no. Como es recesivo, pues llega a variar mucho. Por eso se dice que es un patrón oblicuo. Y ya eso sería la recesiva. Hay dos ejemplos acá. Este de aquí ya lo vimos. Y acá el síndrome, la distrofia muscular de Duchenne, perdón. Ah, es mi maestro. Ya, la distrofia muscular de Duchenne. Eh, Igual, herencia ligada al cromosoma X y que se altera la distrofina. ¿Dónde está la distrofina? En el sarcolema, que es una capita que cubre a todos los músculos. Entonces, ¿a qué afecta principalmente? A los músculos. Mucha debilidad, no hay tono muscular, no hay fuerza. La mayoría de estos pacientes ni siquiera pueden caminar, va progresando con la edad, entonces terminan en silla de ruedas de esta forma. A pesar de que cuando recién habían nacido, pues eran niños totalmente normales sin ninguna afección. Con el tiempo esto va avanzando, avanzando y pues terminan así. Después, el pseudohermafroditismo masculino, que ya lo vimos como síndrome de feminización testicular, tiene varios nombres. Las características, si se acuerdan, estábamos tratando con un cariotipo 46XY, pero aparentemente tiene el fenotipo de una mujer. ¿Por qué pasa esto? Se les había explicado dos causas. Déficit de testosterona, aunque no es tanto por eso. La mayoría de veces es por falta de receptores de andrógenos. ¿Qué son los andrógenos? Prácticamente los que captan las hormonas sexuales. Entonces, ¿qué sucede si está produciendo testosterona y su cuerpo no la capta? No va a tener las características físicas de un varón, porque es como si no tuviera testosterona. Por eso que se desarrolla de esta forma. Casi como el aspecto de una mujer, no, no casi, el aspecto de una mujer literalmente. Y ya, acuérdense, lo importante de aquí es que si cuentan con los testículos a nivel inguinal es esta parte de acá, abdominal ya sería acá. Algunos puede ser ectópico, muy raro, ectópico por ejemplo por aquí, o inclusive más abajo. Eso es muy, muy raro. Lo común, nivel inguinal, nivel abdominal, y la vagina termina en un fondo de saco. No dirige a útero, no hay ovarios, no hay trompas de falopio. Fondo de eso, como una bolsa. Y ya está. Y son infértiles. Después, el patrón de herencia ligado al cromosoma Y, mucho más simple, por eso solamente les puse esta imagen de acá. Siempre lo hereda el hijo varón. Su papá siempre le va a dar el cromosoma Y. Entonces, si hay un varón afectado, si tiene un hijo varón, sí o sí se lo va a heredar. ¿Por qué? Porque siempre le da el cromosoma Y. Entonces, acá tenemos ella que da el cromosoma X, él que da el cromosoma Y. Como que es mujer, tranquila, no tiene cromosoma Y. Igual acá. Pero estos dos que son varones, sí van a heredar la condición porque su padre les dio el cromosoma Y. Y bien, acá creo que en la teoría no les ponían ejemplos, solamente la hipertricosis. Olvidé ponerles una imagen. Esta es una orejita. ¿Qué sucede en la hipertricosis? Es un exceso de crecimiento de folículos capilares, o sea, muchos pelitos. Entonces, toda la parte del cartílago de la oreja hay pelitos, casi también en todas las mejillas, eh, mucho vello, prácticamente. Eso es la hipertricosis. Y es una condición ligada al cromosoma Y. Entonces, si tu padre tiene esto y tú eres varón, lo vas a heredar, ¿sí? ¿Sí? Y Y prácticamente. Eso sería todo lo que es ligado tanto a los cromosomas somáticos y a los cromosomas sexuales. Aquí les coloqué un resumen porque sé que es un montón, eh, así que más o menos para que lo recuerden. Dominante, heterocigoto, un alelo afectado, un alelo sanito, lo hereda el 50% de los hijos. Es vertical y solo necesita de un padre afectado. Esto.
La recesiva, chiquitos. Hay portadores y hay afectados. Afecta al 25%, 50% portadores. La mayoría de casos por padres que tienen una relación consanguínea. Y ya. Y el árbol genealógico sería horizontal. No se presenta en todas las generaciones. Y para que haya un hijo afectado, ambos padres tienen que haber estado afectados. La dominante ligada al cromosoma X afecta a todo hijo varón y a las hijas las afecta en 50%. La recesiva ligada al cromosoma X, la madre llega a afectar a tu hijo varón en 50%. Y la hija puede heredar o puede ser portador. Y la herencia ligada al cromosoma Y, todo hijo varón es afectado. Las hijas no son afectadas. Eso es el resumen. Por si lo quieren revisar de ahí, igual ya saben que les voy a pasar el Canva, entonces ahí lo tienen más eh, comprimido. Ahora, ya vimos los trastornos monogénicos de la herencia mendeliana, la tablita que los va a atormentar todo el ciclo. Eh, los cromosómicos los vimos la semana pasada. Ahora vamos a ver los multifactoriales, que también se les dice poligénicos. Y después vemos estos de acá. Primero, enfermedades multifactoriales o poligénicas. Tienen que recordar un poquito de la nomenclatura. Poli, si les había dicho, es muchos. Y génica viene de genes. Entonces, si es una enfermedad multifactorial, o se le conoce como enfermedad poligénica, ¿qué quiere decir? Antes vimos que solamente se afectaba un gen. Acá se afecta más de un gen. Es un mix, así decirlo. Entonces son muchas las afecciones. Acá hay algunos ejemplos. ¿Qué tienen que acordarse de aquí? Lo más importante. Es una combinación de características genéticas más factores del ambiente. Puede ser factores del ambiente cuando ya estamos adultos o inclusive durante la vida intrauterina, el comportamiento de nuestra madre durante el periodo de gestación, etcétera. Todo eso tiene que ver en las enfermedades poligénicas. Aquí hay ejemplos, la diabetes mellitus, epilepsia, glaucoma, y algunos defectos cardíacos, como los accidentes cerebrovasculares, los infartos del miocardio. La obesidad también tiene que ver mucho con la genética. Igual las huellas digitales es una combinación de genética y de factor ambiental. Influye tanto la presión intrauterina como características en nuestros propios genes. Ahora, ¿qué tienen que acordar de aquí? Hay afecciones poligénicas que pueden dañar un solo sistema, como estas de acá. Las vamos a ver más adelante, pero se las voy mencionando para que las tengan en cuenta a la hora que repasen y después puedan unir todos los conocimientos. Esto es espina bífida. ¿Qué ocurre con el bebé? Prácticamente saben que nosotros tenemos nuestra columna vertebral y por dentro de nuestra columna vertebral, muy grande, bueno, y por dentro de nuestra columna vertebral va a pasar nuestra médula espinal. Eso lo van a ir viendo en anatomía, más en neuro, pero también creo que lo ven un poquito en anatomía. Y va botando diferentes nervios. Eso es lo que nosotros tenemos, o sea, esa médula espinal es la base de todo nuestro movimiento. En este caso, estos bebés no van a terminar de desarrollar adecuadamente su columna vertebral. Generalmente es en esta área, o sea, en la espalda baja, en el lumbar. Y su médula espinal está expuesta. Es por eso que es muy grave. Imagínense una lesión justo ahí, el dolor y cómo puede dejar incapacitado al bebé es demasiado grave. Entonces, esta es espina bífida. ¿Ok? Y esta es una afección multifactorial, como ya hemos visto, una de las muchas. Anencefalia, que ya se les había mencionado, cerebro rudimentario, viven pocas horas, también tiene que ver con la genética, si hay antecedentes, y factores ambientales, el comportamiento de la madre durante el periodo de gestación. No llega mucho a embarazo a término, la verdad es que usualmente se asfixian, por así decirlo, con el líquido amniótico, y si llegan a nacer, como les dije, viven un par de horas. Después, este aquí que es mucho más conocido,
que es el labio leporino. También es multifactorial o poligénica y puede estar acompañado de paladar hendido. Eso sería la parte. ¿Tienen alguna duda con esto? ¿No? Solamente multifactorial, genética más factor ambiental. Muchos genes involucrados, lo podemos ver a reluz a lo largo de nuestra vida o durante la vida intrauterina o cuando estamos recién naciendo, en cualquier momento. Quizá ustedes tienen una y no saben, esperemos que no. Continuamos. A ver, herencia típica de la no tradicional. Ya vimos, acá voy a revisar esto. Ya vimos monogénicos, ya vimos cromosómicos, ya vimos multifactoriales, era solamente esa parte. Ahora, la herencia no tradicional. ¿Qué quiere decir? No es predecible con las leyes de Mendel. O sea, estamos viendo bien bonito ya su alelo, este tiene un alelo afectado, dominante, entonces lo hereda el 50%, este tiene un alelo recesivo, entonces lo va a heredar 25% y 50% portador. Esto no encaja en ese cuadro, por eso es no tradicional. Y hay varios tipos, eh, así que se los he anotado por ahí para que vean cada uno de ellos. Entonces, la herencia típica no tradicional. Primero tenemos las afecciones mitocondriales. Esto sí lo han visto en la parte de biología, me parece. Cuando estudian todo lo que es mitocondria, saben que la mitocondria es muy especial porque tiene sus propios genes. O sea, nos saca de cuadro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya todo nuestro esquema genético bien bonito, pero la mitocondria aparte tiene su propia información, tiene su propio ARN, entonces su ADN, entonces totalmente diferente a lo que podemos esperar. ¿Y qué ocurre? Nosotros heredamos este ADN de nuestra madre. O sea, la información de nuestras mitocondrias es gracias a nuestra mamá. Así que si hay alguna afección, también va a ser culpa de nuestra mamá. Entonces, por eso se dice que es de herencia materna. Si el padre está afectado, no pasa nada. No se lo va a heredar a ninguno de sus hijos. Solamente si la madre está afectada. ¿Y qué va a dañar? Prácticamente los tejidos dependientes de ATP, que es principalmente, o sea, músculo y cerebro. Y ya, ¿qué quiere decir homoplasmia y heteroplasmia? Es prácticamente homoplasmia cuando la información genética se hereda igual y hetero cuando va variando. O sea, tenemos algunas mitocondrias sanitas y otras mitocondrias afectadas. Y ya, eso sería en general. Aquí está el cuadro de herencia, como ven, madre afectada le hereda a todos sus hijos, padre afectado no le hereda a nadie, no importa si está mal. Y ejemplos. Estos de aquí no les pido que se los aprendan, solo que si se los mencionan, sepan que es afección mitocondrial. Eh, eso es lo que tienen que reconocer. O sea, si yo les digo encefalopatía, no, eso no tiene mitocondrial. A ver, epilepsia mioclónica con fibras rojas rotas. Ustedes tienen que saber, es una afección mitocondrial. Y ya, si quieren, les menciono un poquito de qué es cada uno. Bueno, de Kim-Shire, lesión cerebral, acuérdense, tejido dependiente de ATP, problemas al corazón y también debilidad muscular. Esto se los menciono pues para que lo sepan, ¿no? Por, no sé, conocimiento general, pero acuérdense que tienen que saberse cada uno que es mitocondrial, eso. En general es lo que preguntan. Y después, neuropatía óptica que genera pérdida de visión en un rango de edad, o sea, desde los 10 a los 30 años más o menos. Y aquí no afecta más a los varones. Después, encefalopatía mitocondrial, accidente cerebrovascular prácticamente. Lo que más está relacionado con eso. Y ya, este mismo dice su nombre, epilepsia mioclónica, afección al músculo, y después NARP, neuropatía, alteraciones cerebrales, ataxia, retinosis pigmentaria. En sí, lo mencioné su nombre, pero ¿qué tienen que recordar? Síndrome de Kim-Shire es una afección mitocondrial. Neuropatía óptica hereditaria de Leber es una afección mitocondrial. Este viene en examen.
Bueno, esto no les van a preguntar, no, porque dice mitocondrial, así que. Epilepsia mioclónica con fibras rotas es una afección mitocondrial. Eso es lo que tienen que saber a grandes rasgos. ¿Y qué más? Que esto se hereda gracias a la madre. Y ya. Mm, Ahí tienen una duda con estos. A ver, ya, seguimos con la no tradicional. Afecciones de impronta genómica. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener nuestros alelos. Yo me los imagino así, pero se supone que heredamos uno del padre, uno de la madre. Estos están en nuestros cromosomas. Tienen características de mamá y de papá. De papá y de mamá. ¿Qué sucede? Supuestamente, como heredamos uno de cada padre, estos cromosomas deberían ser complementarios, o sea, codificar información parecida. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es la impronta genómica? Es como que genéticamente tu papá diga, ay, su mamá le está dando eso, pero yo quiero ser diferente y darle algo más bonito para que se acuerde de mí. Ya, eso es la impronta genómica. En la misma bandita, se supone que ambos tienen que codificar lo mismo. Pero el papá dice, ay, mijito, no, le voy a dar algo más. Entonces, impronta genómica es cuando en el mismo locus, en la misma banda que debe codificar un gen, la madre codifica algo y el padre también codifica eso y algo más. Eso es impronta genómica. Puede ser, o sea, el padre que codifica algo más o la madre. ¿Y dónde nos va a afectar eso? ¿Qué sucede si justo en ese espacio que tu papá te está dando algo más para que tú puedas estar bien, pasa una lesión y pierdes eso que te está dando tu papá? Entonces van a haber diferentes condiciones. Aquí está, es una anomalía estructural. ¿Por qué? Porque eh, eres tan salado de que justo esta parte de aquí te lesiona. Entonces, esto te va a afectar. Estos son los más conocidos. Síndrome de Angelman y síndrome de Prader-Willi. Y ya. La impronta genómica necesaria porque eh, un padre nos va a dar algo que va a ser muy importante para la codificación de genes, de proteínas, etc. Entonces tenemos síndrome de Angelman y síndrome de Prader-Willi, que es una lesión en el cromosoma 15, donde cada padre nos da un plus, por así decirlo, un regalo. O sea, los dos no codifican lo mismo, sino que nos dan algo más en el cromosoma 15. Entonces, ¿cómo lo van a recordar? Prader-Willi con P de papá. ¿Qué vas a perder? Ah, no, no a tu papá, sino lo que te está dando tu papá. ¿Ok? Eh, Pierdes esta parte que es lo que te está dando tu papá. Angelman, man con M de mamá. Entonces, ¿qué vas a perder? La parte que te está dando tu mamá. De lesión del alelo materno y acá de lesión del alelo paterno. Características, en general, el síndrome de Angelman es retardo mental severo y después problemas con el lenguaje, prácticamente no llegan a desarrollar lenguaje. También genera convulsiones y microcefalia, que quiere decir que toda la parte del cráneo es muy, muy pequeña. O braquicefalia, que es un error en el cierre de las suturas cerebrales que también genera formas en el cráneo que son diferentes a lo que debería ser. Y ya, ¿cómo caracterizan al síndrome de Angelman? Por la sonrisa. O sea, es algo típico que tengan esta sonrisa, es una mueca de risa y usualmente tienen prognatismo, pero lo identifican por la sonrisa, prácticamente. Después, el síndrome de Prader-Willi, lo más característico es la hiperfagia. ¿Qué es hiperfagia? Ya? Hiper es exceso y fagia es comer. Entonces, son personas que sienten mucha hambre y se alimentan mucho desde que son muy pequeños. Es por eso que van a presentar obesidad desde que están en kindergarten, más o menos. Tienen talla baja también. Y otra afección es a nivel del sistema genital, o sea, genitales muy pequeños y también las gonas, o sea, la parte del pene muy pequeño. Y ya, talla baja, ¿qué más? Eso en general. Lo que tienen que recordar es la hiperfagia. eh, La hiperfagia y acá la característica sonrisa del síndrome de Angelman, que es lo primero que se reconoce.
Pues, ¿tienen alguna duda con esta parte o qué es impronta genómica o algo así? ¿No? Ok. A ver, seguimos. Ahora, parecido a impronta genómica. Disomía uniparental. ¿Qué quiere decir? Acuérdense, un cromosoma nos lo da nuestro papá, el otro cromosoma nos lo da nuestra mamá. Pero ¿qué ocurre cuando es disomía uniparental? Un padre va a decir, no, yo quiero darle los dos, y te da sus dos cromosomas 15. Pero ¿qué pasa? Que por la impronta genómica sabemos que ambos padres aportan algo más también. O sea, no es que codifiquen lo mismo sus cromosomas, sino que nos aportan un extra. ¿Y qué sucede si tenemos dos cromosomas del mismo padre? Que ya no vamos a recibir ese regalo, por así decirlo. Entonces, se van a presentar afecciones. Y las mismas que habíamos visto para la parte de impronta genómica son las que se presentan en la disomía uniparental. En este caso, la alteración es en el cromosoma 15. Y bueno, ya saben, ya, isodisomía era cuando se hereda el mismo cromosoma. O sea, de la madre, por ejemplo, heredamos el cromosoma 15, pero igualito, los dos codifican lo mismo, son idénticos. Y heterodisomía es cuando heredamos de la madre dos cromosomas 15, pero varían en algo. Por ejemplo, esta bandita codifica otra cosa y esta de acá codifica otra cosa. Ya, eso es heterodisomía, cuando son diferentes, pero ambos provienen del mismo padre. Entonces, ¿qué tengo que recordar acá? Disomía uniparental. En un par cromosómico, un solo padre nos va a dar los dos, cuando lo normal es que un padre nos dé uno a uno. Ya, y acá ya saben, Angelman, M de mamá, se van a silenciar los genes maternos y Prader-Willi, P de papá, se van a silenciar los genes paternos. Y acuérdense que estos de acá, estas dos, afectan al cromosoma 15. O sea, acá es cuando eh, perdiste la información del cromosoma 15 de tu mamá y acá es cuando perdiste la información del cromosoma 15 de tu papá. Como pueden ver, no tienen características iguales. ¿Por qué? Por la impronta genómica. O sea, cada uno aporta algo diferente. Y ya está. Sí. ¿Está todo claro esta parte de aquí? Si no, continuamos. Herencia típica, la no tradicional. Una más. Ya no estamos viendo lo que habíamos visto de mitocondrial ni tampoco de la disonía. Amplificación de tripletes. Como ustedes saben, y también lo ven en biología, es como toda la primera parte de hambre es como un review de biología. Eh, Nuestro ADN es una cadenita así, bueno, no es tanto así, no es así. Y la cadenita se va dividiendo por lo que conocemos como tripletes. O sea, cada escaloncito son tripletes, ¿no? Eso es prácticamente nuestro ADN. Entonces, como que va de cuadritos 3, 3, 3, 3. Tres mejores amigos, tres mejores amigos, tres mejores amigos. Y cada uno es diferente porque a fin de cuentas van a codificar proteínas. ¿Qué sucede con la amplificación de tripletes? Les coloqué aquí un ejemplo. Uy, ya. Miren, aquí está todo bacán, ¿no? Nuestro ADN, ¿no? Empezamos AGC, ya, perfecto. TCA, perfecto. ATT, ya está. De ahí sigue CAG, pero ¿qué pasa? Digamos que se bugueó, digamos. Entonces, en lugar de continuar con lo que debería ser la cadena, para que así se pueda codificar adecuadamente la proteína y todo salga como debería ser, este triplete, o trinucleótido también se dice, se va a repetir muchas, muchas veces acá como pueden observar, muchas, muchas veces. Entonces, esto a fin de cuentas va a generar una alteración. ¿Y qué nos dice esto? Prácticamente, mientras mayor sea el número de tripletes repetidos, o sea, mientras más haya, supongamos que hay 100 repeticiones o 200 o 50, mientras más grande sea el número, más grave va a ser la enfermedad. Y esta es una enfermedad bastante, una condición bastante inestable. Es muy difícil de predecir. Por eso se dice que es dinámica. ¿Y qué más? Sí, por ejemplo, hay un padre que tiene una condición de expansión de trinucleótidos y supongamos que él tiene 50 repeticiones.
no es que su hijo vaya a heredar 50 también, no. Su hijo va a heredar más, si es que lo llega a heredar, por ejemplo, 70 o 80. Y si ese hijo tiene otro hijo, pues va a seguir heredando más, por ejemplo, 100. Va avanzando de generación en generación. No es que se transmita el mismo número, sino que cada vez va siendo se va haciendo mayor. Y como se va haciendo mayor, pues también se va haciendo mucho más grande. Y ya, acá hay algunos ejemplos, tres principalmente. La distrofia miotónica, enfermedad de Huntington o Corea de Huntington y el síndrome de X-Flag. Acá tienen que acordarse sí o sí que cuál es el trinucleótido que se repite. Eso es la parte más importante. Entonces, en el caso de la distrofia miotónica, se repite el codón CTG muchas veces, justo como vieron aquí, solo que con CTG. En el caso de la enfermedad de Huntington o Corea de Huntington, se va a repetir el codón CAG. Más de 40 veces ya presentamos la enfermedad. Y esta enfermedad se caracteriza, mm, por decirlo así, con movimientos inestables, o sea, movimientos, es como un dinamismo bastante raro, un tono muscular extraño. Esa es la Corea de Huntington. Y luego el síndrome de X frágil, que en lo que se repite es CGG. Ahora, acuérdense, distrofia miotónica, CTG, Corea de Huntington, CAG, y síndrome de X frágil, CGG. Ahora que saben esto, este de aquí, ¿qué condición tendría? Esta que se repite, CAG. Huntington. Ajá, Huntington. Y también es de las tres la más común, Corea de Huntington. Y ya está. Más o menos todas así les preguntan en su clase práctica. En algunos exámenes, la mayoría de exámenes no es que te pongan en la condición y te digan para marcar, ¿no? O sea, seguramente sí se han dado cuenta en sus exámenes que usualmente te ponen varias frases y algunas son verdaderas y otras falsas y te dicen marca el enunciado correcto. A veces te ponen, por ejemplo, la enfermedad de Huntington tiene el trinucleótido que se repite CAG. Entonces, como tú ya sabes eso, lo marcas. Pero te pueden poner, por ejemplo, que Huntington se repite CGG y no puedes caer ahí. O sea, te vas a confundir o si no, vas a estar en duda con eso y otra respuesta y todo el examen vas a estar diciendo, ay, ¿cuál será? No sé. Entonces, por eso traten de aprenderse esas pequeñas cositas, porque no es que te lo pregunten directamente, sino que te lo conjugan con otras preguntas. Ya está. Seguimos en herencia atípica no tradicional. Ya vamos a finalizar con este tema. Sé que es un poco larguito. En este caso vamos a ver mosaicismo de la línea germinal y somática. Como su compañero ya nos había dicho, ya tenemos una pequeña idea de qué es mosaicismo. ¿Qué quiere decir? Dos líneas celulares que van a ser diferentes a nivel genético. ¿Esto qué significa? Algunas células van a tener una característica a nivel cromosómico y otras células van a tener otra característica. Una de ellas puede ser normal y la otra evidentemente va a estar alterada. Eso es prácticamente un mosaicismo. Y vamos a tener dos tipos, justo los que mencionan acá, el mosaicismo de la línea somática y el mosaicismo de la línea germinal. ¿De qué se trata cada uno? Iniciando con el mosaicismo de la línea somática, ¿cómo es que se generan estas dos líneas celulares? Bueno, aquí, como hablamos de somática, nos referimos prácticamente a las células que no son sexuales. O sea, todo el resto de células en nuestro cuerpo que no sean ni espermatozoides ni lobocito secundario. Así que, cuando ocurre esto, va a ser un error en la mitosis del cigoto. ¿Qué quiere decir? Recordemos que cuando ambas células sexuales se juntan, se va a formar un cigoto. Entonces, este va a ir multiplicándose, 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 hasta pues formar un ser humano. Como se puede observar en la imagen de acá. Aquí tenemos la fecundación, dos células sexuales, y esto ya es el cigoto. El cigoto se va multiplicando, multiplicando, pero ¿qué sucede? Hay un error en esta multiplicación. Es por eso que este error también va a seguir multiplicándose, multiplicándose, lo cual va a generar las dos líneas celulares.
Aquí tenemos dos ejemplos, uno que es síndrome de Down. Esto se lee mosaicismo 47 porque hay 47 cromosomas, eso ya lo saben. En este caso sería una mujer, más 21 porque estamos hablando de síndrome de Down. ¿Y qué significa este numerito de acá? Bueno, rescatamos toda esta primera información, entonces esto nos quiere decir que en 80 células analizadas vamos a encontrar esta trisomía y que en 20 células analizadas vamos a encontrar que es normal. Entonces sería una relación pues de 80%, 20% del total, ¿no? Ahora, dependiendo del porcentaje de mosaicismo, también va a ser la gravedad. Por ejemplo, no va a ser igual un paciente que tenga 50% de células con alteración y 50% de células normales que uno que tenga 20% de células alteradas y 80% de células normales. Evidentemente, mientras mayor sea el porcentaje de células afectadas, mayor van a ser los signos de estas condiciones genéticas. Después tenemos el mosaicismo de la línea germinal. Aquí su propio nombre lo dice. ¿Dónde va a estar la alteración? A nivel de las células germinales. O sea que el problema ya lo encontramos en el espermatozoide o en el ovocito, en uno de los dos. Y al momento en el que estos formen el cigoto, pues se van a continuar ambas líneas celulares, una que va a estar totalmente sana y otra que va a tener la alteración. También en la bibliografía les dejé un poquito de esto para que lo chequen. Ya, aquí tenemos algunos ejemplos de mosaicismos de línea germinal. La condroplasia, que ya lo vimos, que es el tipo más común de enanismo. De ahí otra que tienen que recordar, pues la hemofilia. Y ya está. Eso sería todo por esta parte. Listo. ¿Tienen una duda con lo de mosaicismo? ¿No? Ok. Eso ya es todo. La parte de herencia atípica no tradicional y ahí ya terminamos con toda la parte de los genes de la familia, toda esta herencia. La siguiente semana y ya vamos a ver otro temita que es muy parecido a biología, tiene que ver mucho con ADN. Aquí están las referencias. Si quieren ver full genética, revisen el Thompson, tiene todo, está, me parece, en el Clinical Key Student. Aprovechen el Clinical Key Student, chicos. La universidad nos lo da gratis, entonces métase full, sáquenle jugo a todo. Y luego está el Moore. El Moore no tiene mucho de genética, me atrevería a decir que no tiene casi nada, pero felizmente te muestra muchas de las malformaciones, o sea, la parte de anencefalia, la parte de la bífida, las diferentes condiciones que hemos visto, todo eso está en el MUR. Y luego, para lo de mosaicismo somático, me guié esta página, si no lo llegaron a entender totalmente, igual lo pueden revisar de ahí, y si tienen alguna duda, me escriben. Y ya chicos, eso sería todo por el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta, algo que deseen añadir? ¿O está ok? ¿No? A ver, voy a dejar de compartir y también a dejar de grabar. Ahorita les voy a enviar su post-test.